Hola, es un placer hablar del ultrasonido en trauma. Hablemos de algunos de los objetivos de nuestra conferencia. Primero, ver la historia de cómo la evaluación de ultrasonido cambia en los pacientes. Propondremos una evaluación estandarizada consistente con la TLS. Identificaremos los problemas del uso del ultrasonido en trauma y hablaremos de un caso clínico con toma de decisiones en pacientes. Empecemos con el nombre del ultrasonido en el trauma. En 1996 se habló por primera vez de la sonografía abdominal enfocada para trauma, el FAST. Pero esto cambió 3 años después de que hubo un consenso internacional que estandarizó la enseñanza, las definiciones, los criterios y la aplicación de la nueva evaluación inicial, el cual se le llamó el FAST. Sí, hablando de algo un poco más extendido, no solamente para la cavidad abdominal, sino también todas las cavidades susceptibles de ser evaluadas. Ahora, en el pasado se hacía un diagnóstico por lavado peritoneal. La evolución incluyó 4 ventanas de evaluación: la cavidad abdominal y la cavidad pericárdica. Pero en la actualidad, cuando ahora se hace todas las cavidades abdominales y pericárdicas, y esto se le llama a un EcoFast extendido. Hablemos entonces del FAST. Ahora, este es un método que tiene que hacerse como una evaluación primaria y son propedéuticas obligatorias. Esta es la única forma en la que uno puede buscar signos de choque e hipotensión en un paciente. Hay 4 P's: el pericardio, el espacio perihepático, periesplénico y la cavidad pélvica. El transductor utilizado es un transductor convexo solo en modo B y responde a la presencia o ausencia de líquido libre en la cavidad abdominal. En el espacio perihepático es donde más líquido se acumula. 250 mililitros se pueden ver con facilidad. Recuerden que un examen negativo no excluye la hipótesis de sangrado en una cavidad. Sin embargo, en algunas situaciones de hipotensión en el trauma, realmente el sangrado abdominal es el más probable si es que el FAST es positivo. Es fácilmente replicable, tiene una buena certeza diagnóstica y es una herramienta útil para hacer decisiones en el área de trauma. Este artículo expone la comparación del hallazgo de nada de líquido libre versus en el FAST y la cantidad importante de fluido en el FAST y los pacientes que se le hicieron laparotomías terapéuticas. Entonces vemos que no hay líquidos libres, no hay laparotomías. Si es que hay mucho líquido, hay muchísimas laparotomías. La certeza diagnóstica del EcoFast está alrededor de ese 95%. Cuando se habla de los espacios en la cavidad abdominal, pues tenemos que ver más de una ubicación. Cuando tenemos más de una ubicación con cantidad de líquido elevada, tenemos una alta certeza diagnóstica para el sangrado por trauma en esta cavidad. Si es que tenemos 3 o sitios más, es mucho más acertado. Una cantidad de líquido pequeña en una sola ubicación no lleva a una laparotomía terapéutica o exploratoria. Pero entre más líquidos tengamos en más de una ubicación, tendremos más laparotomías terapéuticas y muy pocas que no llegan a la laparotomía. Y pues hay una muy buena certeza diagnóstica entre la correlación entre el líquido libre en la cavidad y los espacios evaluados positivos en el EcoFast. Cuando hablamos del EcoFast extendido en la actualidad, se hace en el servicio primario, de manera que estamos buscando signos de choque en estos pacientes. Vemos las ventanas pulmonares y se utiliza un transductor convexo de 3.5 MHz en modos B y M. La respuesta a la presencia o ausencia de líquido libre en la cavidad torácica o el neumotórax es, claro, de nuevo, neumotórax o hemotórax. Es superior a la radiografía de tórax, pero el enfisema
en tejidos blandos y la atelectasia puede ser difícil de ser detectado por este examen. Cuando hablamos de tomar una radiografía en el área de trauma, hay que comprender la fisiología de la radiografía de tórax. Debemos recordar que el paciente se les hace en una posición supina y la placa de rayos X se hacía posterior. Los rayos X vienen por el lado anterior y la mayoría de los neumotórax se encuentran en posición anterior a la cavidad torácica. Por lo tanto, la conclusión es que la radiografía va a fallar en 50% de los pacientes con neumotórax activo. Ahora, cuando hablamos de los pacientes de trauma en el área de trauma en la emergencia, la comparación tenía que tener radiografías de tórax y EcoFast, y el EcoFast fue superior. En este artículo podemos observar claramente que el examen clínico, la radiografía y el EcoFast en toda la población tienen la sensibilidad del EcoFast fue la mayor. Solamente en los pacientes de traumas cerrados, el EcoFast tiene una sensibilidad muchísimo más alta. Y en el trauma penetrante, la sensibilidad del EcoFast también es más alta que en el examen clínico o que la radiografía de tórax. Por eso, el diagnóstico de neumotórax en los pacientes de trauma tiene una mayor sensibilidad para el EcoFast comparado con el examen físico con radiografía de tórax. Y esto es estadísticamente significativo. En este metaanálisis, vemos que la sensibilidad del ultrasonido EcoFast fue alrededor de 88% y la especificidad es prácticamente 100%. La radiografía solamente tiene la mitad de la sensibilidad. Y en este último artículo, recientemente publicado, se ve que la certeza total es de 98%. Y así concluimos que esta es una herramienta que tiene que estar enseñada en el entorno académico y de entrenamiento y debe ser un procedimiento de rutina para los cirujanos de trauma, el EcoFast. Tenemos que difundir esta idea en el momento de aprender EcoFast para nuestros cirujanos de trauma y para nuestros estudiantes. Cuando hablamos del FAST extendido en trauma, eso puede involucrar estas 4 ventanas o todas estas ventanas. Ahora, para las ventanas pulmonares podemos buscar puntos de deslizamiento similar al protocolo Blue. Se debe revisar la presencia de fluido intratorácico y aire entre la pleura. En conclusión, tenemos que buscar signos de hemotórax y de neumotórax. Con esta mano, vemos las ventanas pulmonares de forma anterior, buscando el deslizamiento pleural o el punto de referencia pulmonar. En este video, el deslizamiento de pleura no se observa. El diagnóstico es de neumotórax. Y en esta vista tenemos las líneas B y el deslizamiento pleural. El diagnóstico es que no hay neumotórax. Cuando nos fijamos en la línea axilar media desde una ventana posterior, vemos que hay fluido en la cavidad de tórax en trauma y eso es igual a un hemotórax. Aquí se puede ver una cantidad importante de líquido y abajo el diafragma. Diagnóstico, hemotórax. Ahora, la ventana pericárdica se hace en el área subsifoidea y se debe evaluar en el eje longitudinal. Las 4 cámaras cardíacas y parte del hígado se puede ver en esta ventana. Hay que poner atención en la presencia o sea líquido al lado de la silueta cardíaca y si se encuentra líquido, especialmente en cantidades importantes
Y si además hay colapso diastólico ventricular con hipocontractilidad, se puede presumir que tenemos un taponamiento cardíaco de esta forma. Área subsifoidea, eje longitudinal, vemos las 4 cámaras del corazón y el hígado. Pero vemos la colección de líquido aquí, entre el hígado y el ventrículo derecho. Aquí, estas 4 cámaras, hígado, y es un examen normal. Y aquí tenemos 4 cámaras, hígado, una cantidad importante de líquido con hipocontractilidad. Quizás presumimos que tenemos un taponamiento cardíaco en este paciente. Ahora, el espacio perihepático. Esto es en la línea medioaxilar, entre los espacios intercostales 11 y 12, y se pueden observar el riñón, el hígado y el diafragma, o se llama el saco de Morrison, el espacio de Morrison. La ubicación del espacio del transductor es aquí y se ve el hígado, el riñón y sin líquido libre. Aquí tenemos hígado, riñón con fluido de por medio. El diafragma está aquí. En este video es normal. Tenemos al hígado, el riñón, el hígado y no hay líquido libre. En este otro video tenemos el riñón, el hígado y pues la presencia de esta línea negra gruesa que indica fluido. Diagnóstico es líquido libre positivo. Este es un FAST positivo para esta ventana. Cuando hablamos de la ventana periesplénica, vamos a la línea axilar posterior. Está entre los espacios intercostales 10 y 11 e identifica el riñón, el vaso y el diafragma. Este es el espacio esplenorenal. El riñón, el vaso, el diafragma. Y hemos encontrado aquí líquido libre. Aquí está la ubicación anatómica, es más posterior y superior comparado con el espacio de Morrison. Y en esta foto podemos ver que no hay líquido libre y en el gráfico C sí está el líquido libre. En este video se puede observar el vaso, el riñón, el diafragma hacia la izquierda, 1, y ausencia de la línea que indica que hay líquido libre. Cuando hablamos de la ventana pélvica, se dice que debemos ubicar el transductor 4 centímetros por encima de la sínfisis púbica. Así se identifica la vejiga y los órganos propios de la pelvis, como por ejemplo el útero o la próstata. Aquí tenemos una pelvis femenina, tenemos el útero y encontramos líquido libre. Y en una pelvis masculina tenemos la próstata, con también algo de líquido. Es fácil encontrar la vejiga, porque la vejiga está llena, al estar llena de orina, pues tiene una sombra hipoecoica, como si fuera líquido libre. Aquí tenemos la ubicación anatómica, y aquí tenemos un eje longitudinal sin líquido libre. Y en la otra imagen tenemos líquido libre. Aquí tenemos la vejiga, es un examen normal. Y aquí tenemos la vejiga y el líquido libre justamente por debajo. Podemos verlo aquí. Ese es un FAST positivo. Entonces, cuidado. Hay que poner atención a estos elementos. No es posible diferenciar qué tipo de fluido tenemos en la cavidad. Puede ser orina, puede ser sangre, líquido ascítico o puede ser bilis. Ahora, el FAST negativo no excluye la lesión abdominal. Sin embargo, sí la hace menos probable que el origen de la hemorragia sea el abdomen. La visualización de la ventana suprapúbica es mejor vista con una vejiga llena, o sea,
Se debe hacer ese examen antes de poner una sonda urinaria. El enfisema subcutáneo y la obesidad hacen que el FAST extendido sea difícil y hay que tener cuidado con la interpretación de la atelectasia en el EcoFast. Hablemos entonces de dos casos. Caso número 1. Tenemos un trauma de alta energía y es llevado al área de trauma y nos llega así el paciente. Este es el primer EcoFast que se le hizo. El paciente tiene este trauma abdominal cerrado anterior, en el abdomen anterior. Puede observarse. Podemos ver, aquí está el hígado, el riñón y no tenemos nada en este eco, es FAST negativo, por supuesto. El EcoFast es fácilmente replicable o repetible. Después de 10 minutos, le hicimos una reevaluación a este paciente y estaba inestable. Y este es el nuevo EcoFast, que tiene una cantidad importante de líquido libre. Entonces entró a la parotomía y encontramos una lesión de intestino delgado de grado 5. Recuerde la importancia. La importancia del FAST es que es replicable fácilmente y aquí realmente le salvó la vida. Aquí tenemos otro caso, un trauma abdominal cerrado y trauma pélvico. Estaba inestable en la emergencia, de manera que estaba hipoperfundido. Exceso de base -10. Empezó una transfusión sanguínea. Y pues, ¿qué pasó aquí? La parotomía, fijación pélvica. Pues primero hacemos un EcoFast para hacer una toma de decisiones. Y pues, si es que el paciente no tiene líquido libre en el abdomen, como este, no hay líquido libre y no hay líquido libre, entonces empezamos con una fijación pélvica con ortopedia antes de proseguir con el cirujano. Pero si es que el paciente tuviese este EcoFast, con líquido libre, tenemos que empezar con la parotomía antes de hacer la fijación pélvica. ¿Queda claro? Sin líquido libre abdominal, empezar con la fijación pélvica. Con líquido libre en el abdomen, se empieza con la laparotomía. Y pues podemos concluir así que el EcoFast es importante también para la toma de decisiones para el cirujano de trauma en su evaluación inicial. En el área de trauma para pacientes de trauma que tenga inestabilidad o estabilidad hemodinámica. Muchas gracias. Gracias, doctor.